estamos aquí con Nicole Cafati, es una psicóloga y sexóloga con mucha Terapeuta experiencia. sexual, que es distinto. Terapeuta sexual. Que, bueno, yo admiro mucho y te llevo siguiendo desde que te conozco, que como que te sigo y es como muy interesante cómo compartís tu contenido, me gusta mucho como tu onda. Gracias. Y creo que como que de ahí podemos llegar a que de alguna manera, no sé cómo, te convencí de que empieces a ocupar este sistema de agendamiento en cuadrado. Menos mal me convenciste, me has ayudado demasiado, así que gracias por eso. Y de hecho, menos mal te convencí porque tú también, para mí, has sido como... Me has dado demasiados tips y demasiada ayuda de, oye, mejora esto por acá, tenéis que tener esto otro, y ha sido como muy nutritivo tenerte, porque eres como muy... A mí me gusta mucho tu orden y tu estructura. Mi Tu toque, aunque sea TOC, igual lo encuentro demasiado bueno para tu trabajo en el fondo, como en especial siendo que eres independiente, y de ahí podemos entrar un poquito más en detalle, pero como que muchas veces uno tiene que hacerse cargo de todo, y si es que uno anda preocupado de, además de las miles de cosas que tenéis que hacer cuando eres independiente, de que no tenéis como una buena estructura o encuadre, que le llaman ustedes, para tratar a los pacientes, como que ya, pucha, ahí sí que se te enreda la cuestión y está difícil que te vaya bien. Sobre todo en una profesión, creo yo, que es como la del psicólogo, que a nosotros nos van pagando por hora. Y de repente uno tiene muchas horas el mismo día y tú no puedes estar pendiente de la que te pagó antes, que te pagó después. O sea, es súper complejo. El llevar bien tus finanzas como psicólogo es complejo. Tenés que ser muy, muy ordenado. Yo, de verdad, el psicólogo que no es ordenado, no sé cómo lo hace. Porque es muy demandante esto. Sí. En torno a poder ordenar como el cobro, quién no te pagó, cómo no te pagaron, qué fue lo que pasó. O sea, es todo un proceso complejo si es que eres desordenado, creo yo. Claro. Y cuando yo llegué, me acuerdo cuando yo te convencí de, oye, mira, ya, es que mira, la cuestión se hace así, deja que el paciente se agende, y tú como, no, imposible, yo quiero agendar a mis pacientes, yo les cobro, a mí me dejan todas las sesiones pagadas de antemano, las boletas las tengo todas listas, tengo todo ordenado. Yo como primera vez, he hablado con muchas psicólogas, y yo como primera vez que escucho a alguien que tiene así... No, yo tenía, claro, mi Excel todo ordenado, pauteadísimo. Claro, Sí. pero llegar y después de atender a tu tanda de pacientes del día, a sentarte ahí a sí, cuadrar. Muchísimas horas. Muchas horas trabajando como en este orden, que claro, obvio que lo podía hacer con Excel, pero también eso son horas de trabajo al día. Sí, sobre todo la boleta, porque tenés que ir y buscar a cada persona, escribir el root, es súper tedioso, por decirlo. Buscar la última boleta que le emitiste para No, copiar. a esa persona, pero tenés que hacerlo de todo el mismo día, entonces súper, al final, sí, es desgastante. Muy desgastante. Entonces, bueno, eso nos lleva como a que de alguna manera te perseguí un poquito para que pudiéramos hacer esta entrevista. Y la idea es que tratemos de compartir cómo lo hiciste tú, porque yo entiendo que Encuadrado como que busca hacer un sistema que te ayuda con el encuadre y el orden y te hace trabajar menos, en el fondo, en la parte administrativa, pero igual hay una parte como muy de la relación que tú tenés con el paciente, del vínculo, que como le llaman ustedes los psicólogos o las psicólogas, que de repente es problemático, ¿no es cierto? Ahí quizás me gustaría que tú me cuentes más, pero puede ser difícil como es una pega de humanos. ¿Cómo le cantáis la cartilla al paciente, el encuadre? Oye, yo creo que me paguéis las sesiones por adelantado, ¿cachai? ¿Cómo le dais esta directriz al paciente para que no tampoco ser tú mala onda con el paciente? Porque tampoco te podéis poner en eso. Obvio. Entonces... Y ¿sabes qué, Tomás? Esa pregunta que tú me estás haciendo, yo creo que es una pregunta muy recurrente, por lo menos en el área de la psicología. Yo no sé si he escuchado a un psicólogo, por lo menos que esté partiendo, que no le haya costado la parte de el pedir que te paguen, el hacer el cómo hago esto de que me están pagando en la sesión, fuera de la sesión, cuando te tienen que pagar en efectivo. Como que, no sé, yo partí hace harto tiempo atrás y tenía que llegar el paciente con la plata y todo, ¡ay, qué incómodo! Claro. Entonces, ¿en qué momento le pido? ¿en qué minuto lo hago? ¿Cómo lo hago? Y uno va aprendiendo con el tiempo, ¿ya? De qué forma, y uno va adaptándose a la forma que para uno es la más cómoda. En mi caso en particular, y yo no estoy diciendo que esta sea la forma adecuada de hacerlo, pero en mi caso en particular, que yo pasé por demasiados formatos distintos, sobre todo al principio que trabajaba en un centro, después me hice independiente, abrí mi propio centro, entonces tuve que también modificar la forma en la que iba a ir haciendo los cobros. Para mí lo más práctico es siempre pedir el pago adelantado. O sea, para poder tener una hora conmigo hay que tener la hora pagada por lo menos 24 horas antes.
sino, y eso también tiene que ver con algo que es el respeto por mi propia hora, que mi hora tiene un valor y, y también creo que es adecuado que el paciente pueda tener derecho a que algo pase y tenga la posibilidad de cancelar su hora, ¿no es cierto? En mi caso yo conozco terapeutas que no podéis cancelar la hora, o sea, a la semana tenéis que avisar, que igual eso yo encuentro que es una forma diferente que a mi juicio es un poco extremo. Para mí, con 24 horas antes me parece adecuado porque yo en 24 horas puedo reagendar a alguien en ese mismo horario. Tengo la posibilidad de poder hacer eso, entonces no se me hace tan difícil. O sea, no perdiste la hora. No pierdo la hora, en el fondo eso es lo que converso con mis pacientes y yo esto lo hago en la primera sesión. La primera sesión me doy un tiempo para poder explicarle a mis pacientes cómo va a ser el formato de pago y de qué manera. A mí, por ejemplo, no me acomoda que estemos hablando de dinero mientras estamos en la sesión o que me den dinero, porque creo que como que entorpece un poquito el proceso terapéutico y eso tiene que ver con mi estilo terapéutico, lo que a mí me pasa y lo que a mí me gusta conversar o no durante las sesiones. Entonces, por eso para mí también es mucho más ordenado hacerlo antes. Igual que agendar, yo a mis pacientes los agendo a todos un mes antes. O sea, porque así tengo todo el mes a ese paciente en ese horario. Lo que no significa que me lo tienen que pagar en ese minuto. O sea, a mí me puedes pagar hasta el día antes, no tengo ningún problema. Y así también yo en ese minuto les entrego las boletas. Y voy haciendo un orden en torno a eso, que encuadrado para mí eso ha sido como lo mejor que me pasó en la vida, llegar a encuadrado en relación a eso, porque es muy fácil el sistema de la boleta. El hecho de que ustedes puedan hacer la boleta por mí y yo pueda enviarla apretando un botón y que esto me diga verde si es que está listo y rojo si no, es súper visualmente muy ordenado. O sea, a mí me ayudó muchísimo eso, por lo menos así. Perfecto. 100%. Oye, y vamos como un poco más al detalle de esta primera sesión en donde tú como que de alguna manera le cuentas cómo va a ser el tema de los pagos, las cancelaciones y todo. Esa primera sesión, no sé si tú tenías alguna opinión con respecto a hacerla gratis o no. ¿Hacer la primera sesión gratis? La primera sesión gratis, que eso es algo que es como bien controversial, por lo menos de los terapeutas y psicólogos que yo he conversado. Hay como mitad, que dicen, no, sí, la primera sesión gratis es bueno para darse a conocer y conseguir más pacientes, pero por otro lado es como, no, estáis regalando tu hora y... Sí. ¿Qué opinas? La verdad, yo opino que no. Yo opino que hay algo que es súper importante en un proceso ¿Que no sea gratis? Que no debería ser nunca gratis. Que no debería ¿Por qué? Porque creo que hay algo que es muy importante en el proceso de hecho, yo opino que la terapia nunca debería ser gratis. O sea, los terapeutas que hacen terapia gratis, yo no estoy de acuerdo con el formato de la terapia gratis. Yo, en mi esquema, tengo 5 horas pro bono que les cobro a los pacientes lo que pueden pagar. ¿Ya? Porque creo que uno tiene que ayudar siempre en la vida. Y en esas horas yo les digo lo que ellos pueden pagar. O sea, jamás haría una terapia gratis porque me parece que es importante que el paciente entienda que hay una responsabilidad por su lado también, del pago y del tiempo y de la situación. Entonces, yo todo lo que es gratis nunca ha sido muy pro lo gratis, en general. ¿Ya? Siento que, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso en el que tú te tienes que involucrar activamente. Sí. ¿Ya? Porque en el fondo mi paciente viene a la terapia porque él quiere cambiar. Entonces, él tiene que sentir que se está esforzando para esto. Claro. Es importante y es parte esa inversión del proceso. económica es parte de cómo te Esa involucras inversión, en un por team. supuesto, por Claro. supuesto. O sea, Sí. hay millones de estudios psicológicos y podríamos estar hablando solamente de eso durante mucho rato, pero el hecho de poner dinero frente a algo te involucra en esto, le entrega algo que se llama el valor. Si tú le pones un dinero a lo que estás haciendo o al proyecto en el que te estás metiendo o a las que podríamos decir que entrar a un proceso terapéutico es entrar a un proyecto que tiene que ver contigo, ¿ya? Y que generalmente dura harto tiempo, entonces tengo que comprometerme. Entonces el hecho de poner dinero le entrega un valor que yo tengo que ser capaz de percibir. Con esto no estoy diciendo que la terapia gratis no tenga un valor, pero sí es distinta la percepción que todos tenemos. No sé qué te pasa a ti, cuando tú pagas algo es distinto a cuando no pagas. Totalmente, o sea, de hecho lo he visto también conversando con más psicólogas de cómo influye en que muchas se han metido, por ejemplo, en cuadrado y yo la he convencido, oye, no, además de que te tenés que meter acá y súbele 10 lucas a tu sesión o 5 lucas a tu sesión. Me dicen, te juro que ahora los pacientes llegan con otra actitud o se toman como lo que conversamos de una sesión a otra, es como otro el peso que le tomaron solo porque pagaron más. O sea, yo no cambié mi forma de hacer la terapia, solamente le subí el precio y como que se pusieron más, no sé, le tomaron otro peso. Entonces... Bueno, yo tengo mi Sí, resguardo o sea, en torno a eso. A mí me parece que el valor que uno pone tiene que ver con qué tanto valor creo que mi consulta vale.
Más que subir el precio por subir el precio. O sea, a mí me parece que detrás del precio que yo estoy poniendo tiene que haber estudios, tiene que haber experiencia, tiene que haber un montón de cosas. O sea, no es solamente llegar y subir, porque No, también hay una cosa que tiene que ver con responsabilidad frente al paciente. Que ahí yo, bueno, tengo mis críticas en torno a, de repente, algunas prácticas que hay terapeutas que yo creo que cobran algo que no va acorde con ni su experiencia, ni el conocimiento, pero más allá de eso, porque no quiero criticar en torno a eso, sí estoy de acuerdo que cuando uno entiende cuánto vale, con algo que pueda justificar tu valor como profesional, ponerle un valor que vaya acorde con lo que tú crees que vale tu trabajo, está adecuado. O sea, eso es lo que todos deberíamos hacer, da lo mismo la profesión que tengáis. Sí, pero en el fondo ahí no quiero entrar más como quizás como meternos como en este hoyo, pero igual puede haber una psicóloga que se esté subvaluando. No, eso pasa muchísimo. Y como que a ellas yo les he recomendado que suban sus precios, no es como, oye, métete aquí y sube los precios, no es como que vaya, te metiste en cuadrado y te ganaste 3 títulos de... No, o sea, ni en ningún caso, para nada. Sí. Pero sí es como que uno cacha, yo por lo menos como que me meto y investigo a la gente que entra en Cuadrado porque me gusta mucho lo que ustedes hacen. Y ahí yo me he dado cuenta y he logrado que gente suba su valor, no como diciendo como soy malvado y quiero que cobres caro. No. Sino que, oye, yo creo que tu terapia podría valer más, o lo que tú estás compartiendo, yo lo encuentro demasiado valioso y creo que podría cobrar un poco más, en ese sentido. ¿Sabes qué pasa, Tomás? Yo creo que en la psicología, en lo que nosotros trabajamos, cuando tú eres un profesional que quiere ayudar a los pacientes, que ojalá fuera así siempre, pero no siempre pasa, pero cuando eres un profesional que está en esto porque quieres ayudar a la gente y te das cuenta que la información que tú tenés sí puede aportar, es súper difícil poner un precio que sabéis que es un límite para la gente y tú sabes que lo puedes ayudar igual. Es súper complejo, por eso yo tengo estas 5 horas que son pro bono, les digo ya, sí. O sea, estoy dispuesta a que me paguen lo que tenga que pagar la persona que sea, porque yo sé que es difícil llegar de repente a acceder a profesionales que tengan más conocimiento, más estudio a un precio un poquito más bajo, ¿cierto? Más accesible. Entonces, creo que particularmente la psicología tiene esta línea compleja que tiene que ver con lo humano, con que yo o por lo menos a mí me pasa, que yo me involucro en los procesos de mis pacientes. Y cuando yo voy a hacer terapia y cuando llega mi paciente a mi consulta, yo de verdad quiero ayudarlo. Por eso lo estoy haciendo, más allá de que con esto yo vivo o etcétera, es porque de verdad quiero aportar en la vida de esa persona. Entonces, es súper difícil saber cuánto vale esto, porque hay una línea muy delgada entre ayudar y que esto es mi pega, y con lo que yo tengo que vivir. Y yo creo que es un desafío para todos los terapeutas. El saber cuánto vale tu trabajo en el fondo. Sí, y no es solo para los terapeutas, yo como en otras profesiones que son profesionales de la ayuda en el fondo, que se enfocan en ayudar a la otra persona social, en su salud, todos tienen este tema con cuánto cobrar y es tema, siempre ha sido tema. Pero para no irnos a ese lado del hoyo, yo creo que ahí uno puede seguir conversando muchísimo y de repente es como un tema muy sensible. Pero sí hay otra parte que es ya más como el lado concreto de lo que empezamos hablando, como del encuadre, oye, ¿cuándo me pagan las sesiones? Las sesiones se pagan mínimo 24 horas antes de la sesión. Yo te mando las boletas, etc. Y todo eso como que al final es mucha pega y yo lo veo como, ponte tú para ti como independiente, o sea, ¿cuántas horas extra estáis trabajando? Porque aparte de todo lo que tenéis que hacer como independiente, tenéis que hacer este encuadre y ir chequeando. Entonces, o sea, claro, este encuadre para mí no son muchas horas extra porque como yo aprendí a hacerlo, mi paciente llega y la misma sesión le digo esto funciona así, si te gusta, buenísimo, vamos a poder trabajar juntos, si no te gusta yo creo que necesitas otro tipo de profesional porque es la forma en la que yo trabajo. Eso. Y ese es como el mito, perdona que como que me volé un poco con la pregunta, ¿sí? Pero como que justo eso quería entrar, como el mito que existe de que si tú le ponís más límites a los pacientes, se te van a ir, como que te van a dejar. Claro. Existe ese mito, pero lo que la gente no entiende realmente es que como que está la idea de que si yo me valoro, me van a dejar de valorar y yo creo que es todo lo contrario. Siempre que uno se valora, la gente se da cuenta que te está valorando. De hecho, lo que a mí me ha pasado con mis pacientes es que es mucho más cómodo para ellos también. El tener este orden, el saber qué es lo que va a pasar, qué pasa si no llego, cuándo le tengo que avisar, o sea, es todo muy ordenado. Tiene una estructura. Tiene una estructura. Sí. O sea, vaya a un lugar con alguien que sabe hasta cómo cobrarte. Entonces eso te da seguridad enfrente al terapeuta también. Claro. Me parece. A mí me ha funcionado súper bien. Y nunca he tenido un problema con mis pacientes.
se siente súper cómodo. Bueno, ahí igual eso lo maneja bien la secretaria que tengo, pero es súper cómodo. Perfecto. Y ahí entrando un poquito más al detalle de si es que tú ahora, porque ya tenés años de experiencia y lleváis harto tiempo en esto, ¿qué consejo le daríais a la Nicole no sé si fue hace 9 años más o menos que te independizaste? Alto rato, sí. A esa Nicole, ¿qué consejo le podríais dar como para que, oye, si es que haces esto, te va a ir mucho mejor o vaya a tener tu mente mucho más tranquila en el tema administrativo? ¿Cuál sería como ese tip? Yo diría un poco con lo mismo que estamos hablando, como yo le diría que no le tenga miedo a su propio valor. ¿Ya? Que yo creo que ese es un consejo que nadie te da, porque nadie te dice cuánto vales. De hecho, todo lo contrario. Toda la gente te dice que vales poco. Como que lo que tiende a pasar cuando uno sale de la carrera es que la gente te ningunea. Y es como que, como no tenía experiencia, no tenía un magíster, no tenía... La mayoría de la gente es como... O sea, lo primero que te dicen es tienes que trabajar gratis durante varios años. De hecho, fue lo que yo hice. Trabajé gratis durante varios años, hice un camino junto con muchos estudios del papá, pero es súper... es una profesión que requiere los primeros años mucho... ¿cómo hacer decir? el servicio militar. Claro, pero como... La palabra, no tengo la palabra correcta, pero que requiere como de verdad ver si te gusta esto, porque tú vas a tener que enfrentarte a situaciones en las que no te van a pagar un peso. Yo los primeros años perdía plata. O sea, iba a trabajar a lugares lejos y perdía más plata en lo que me costaba moverme hacia el lugar que lo que ganaba porque no cobraban los pacientes. No. Pero tiene que ver con que yo quería aprender. Ganar experiencia. Entonces, hay una cosa, por eso te digo que hay una cosa que va de la mano con que uno también sabe que necesita tiempo para poder ser el profesional que algún día, a mí todavía me falta, quiera ser, ¿no es cierto? Entonces, esta carrera en particular requiere de mucha paciencia y tolerancia a la frustración en torno al dinero. Mucha tolerancia a la frustración en torno al dinero. Entonces, hay que saber manejarlo con el tiempo, ¿ya? Y a mí lo que me fue pasando fue que empecé a darme cuenta cuál era mi valor a medida que iba teniendo logros terapéuticos. Entonces dije, o sea, lo que estoy haciendo tiene sentido, sí estoy ayudando. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que podía poner un valor frente a mi aporte en la vida de las personas que me iban a consultar. Pero es difícil verlo si es que no. La gente no te lo va a decir. O sea, no es como ya valórate, sino que como que también esa valoración te la ganas tú por ti misma, como con tus resultados. Ese fue mi camino. Y yo creo que mi camino también fue un poco más fácil que en el general del psicólogo, porque yo tomé la decisión, y creo que acertada, de haberme especializado muy rápido. Entonces tomé un camino y me especialicé y tomé 3 especialidades. Y me especialicé en estas 3 áreas, en el que más hablo, en torno a la sexualidad, pero yo soy especialista en sexualidad, en trauma y fobia, principalmente, bueno, y pareja, pero eso más del área de la sexualidad. Y el especializarte ayuda muchísimo a que tú empieces a entender cuál es tu valor. Cuando eres un terapeuta de terapia así como más general, es más difícil, porque es difícil saber todo. Y es difícil ser bueno en todo. Es muy difícil. De hecho, hay muchas cosas que no podría... De hecho, jamás podría trabajar bien si que llegara un paciente en torno a algo que yo no manejo muy bien. Y lo que hago es derivar. En mi centro terapéutico yo derivo a distintos profesionales que hacen cosas distintas a las que hago yo por eso mismo. O sea, cuando me llega un paciente, ponte tú, con trastornos de alimentación, una paciente con anorexia, yo puedo entender la mente, puedo entender muchas cosas, pero no soy especialista. Entonces a ese paciente lo derivo. Entonces, cuando hay un psicólogo que quiere abarcar todo, me parece que también es más difícil saber cuál es tu valor, porque probablemente te vas a frustrar muchísimo en los procesos terapéuticos porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, mi valor también empieza a bajar, porque no sé si soy buena o no. En cambio, cuando uno se especializa y empieza a tener resultados, y empieza a darte cuenta que lo que estás diciendo está bien y sabes para dónde ir y a dónde orientarte, qué estudiar, bueno, empiezo a decir, entonces esto sirve. Y si sirve, vale. Si son mejores los resultados, entonces más vales tú misma, haces 100%. como tu percepción de tu propio valor. Es que eso es muy importante. Yo creo que es imposible poder poner un valor adecuado si yo no considero que lo que yo hago vale lo suficiente. Perfecto. Oye, Nicole, y ahora cambiando como un poco de tema, ya creo que como que esos tips están buenísimos. Ahora como un poco si me puedes contar tu experiencia un poco de como independiente, o sea, como, ¿qué significa para ti ser independiente? Que fue como una pregunta que conversamos al principio, antes de prender la cámara y todo, y me la dejé guardada y que no se me puede olvidar.
Ya, y yo siento que ser independiente significa darte cuenta del valor de las cosas. O sea, cuando uno, más que sea empleado, pero cuando uno trabaja para alguien, hay muchas cosas que te solucionan, que ya están solucionadas. Tú vas, trabajas y te vas a tu casa y te llega la plata. Cuando eres independiente lo tienes que hacer todo tú. Todo. Cada uno de los pequeños detalles, bueno, igual lo mío es un extremo, porque aparte como abrí mi centro terapéutico era como que no solo tenía que hacerme cargo de mis pacientes, no, sino de mis terapeutas, de mi centro, de llevar la carga. Al principio no tenía secretaria, entonces todo lo hice yo, desde los planos del lugar. Entonces fui hasta arquitecto. Entonces uno empieza a valorar todo. Porque una cosa es entender que todo tiene valor y otra cosa es vivirlo y darte cuenta cuánto tiempo es y entender lo necesario que es una secretaria, el tiempo, o sea, todas esas cosas son parte del aprendizaje de ser independiente, creo yo. Como de que uno en verdad cuando es independiente empieza a valorar todo, a valorar el tiempo, a valorar los espacios, a valorar los cargos, a valorar las personas que están trabajando contigo, a valorar el trabajo en equipo, a valorar incluso el cómo yo me muevo y cómo yo interactúo con el resto, porque la forma en la que yo voy a interactuar va a hacer que mi tiempo sea más o menos provechoso. O sea, uno empieza a valorar muchas cosas, sobre todo las relaciones interpersonales, yo creo, en torno a dónde quiero llegar cuando estoy haciendo algo que tiene que ver con independencia. Porque si yo estoy siendo independiente, quiero seguir siendo independiente. Y para que mi independencia pueda mantenerse, necesito generar un medio, un círculo, incluso cuando trabajo en mi propia consulta, que me ayude a que esto se pueda mantener. Claro. Y te toca ir ahí, o sea, para ti lejos lo mejor que te ha ayudado para valorar es haberte puesto los zapatos de el que fue arquitecto y diseñó el lugar, la secretaria, cobrar, andar... O sea, era mi abogada, era mi arquitecta, era mi relacionadora pública, contadora. Era mi contadora, o sea, igual sé muchas cosas de contabilidad, pero ahí sí siempre hay que contratar a alguien, lamentablemente, eso sí que tienen buena pega. Sí, pero siempre. Es muy difícil, pero fui todo, o sea, tuve que ir a inscribir mi marca, o sea, todo lo tuve que hacer yo, entonces... Es mucho, sobre todo en una profesión como la mía que nadie te enseña a hacerlo. Claro, o sea, toda esta parte que estamos hablando ahora es como de lo que no te enseñaron en la U, ¿cierto? O sea, debería haber, por lo menos en mi carrera, no sé cómo son las otras, una área de, oye, así tenés que hacer las cosas si querís ser independiente. Aparte que la mayoría de los psicólogos son independientes. Sí. La mayoría terminan siendo independientes. Claro. Tienen que ser. Nadie se va a preocupar tanto de ti como tú. Sí, y algunas veces eso también te puede jugar en contra. Puede ser tu propio límite. La independencia no es para todos. Yo creo que hay tipos de gente que se acomodan más, pero... No, definitivamente no es para todos. No es para todos. No, es mucho peor. Esto de tener hay de ponerse el sombrero del que limpia, del que hace la contabilidad, del que cobra, del que boletea, del que... No, y después lo difícil, cuando uno ya la hace toda, es soltar. Es decir, delegar. Sí, o sea, ya, entonces ahora tengo que contratar un abogado. ¿Debería ser yo la que está tengo que seguir haciendo esto. Y ahí empezáis también a valorar tu propio tiempo. Y ahí decir, ya, entonces, sí, necesito invertir y pagarle a una secretaria. Sí, necesito invertir y pagarle a alguien para que haga la limpieza de mi centro. Sí, necesito invertir y pagarle a alguien que vea mis redes. Porque yo, ponte tú, bueno, mi Instagram lo veo yo, pero porque me entretengo. O sea, yo creo que eso nunca lo voy a soltar. Sí, lo encuentro más entretenido. O sea, me gusta hacerlo. Es que aparte se te da muy, muy bien, por lo menos lo que yo veo es como que se te da demasiado fácil. Y creo que tenemos que ir un poco ya cerrando, así que podemos pasar al cierre un poco. Creo que me encantaron estos tips, escuché muchas cosas que igual yo entrevisto a muchas psicólogas y me meto como en el mundillo de quienes usan Encuadrado. No solo porque usan Encuadrado, sino porque me interesa lo que hacen. Y nunca había escuchado esto de como el concepto de que mucha gente dice yo quiero ser independiente para manejar mis propios tiempos porque yo quiero ser mi propio jefe, etcétera, pero tú como que lo tiraste por el lado de valorar, de aprender el valor de las cosas. Eso me gustó mucho. Aparte que encuentro que es un engaño eso de manejar tu propio tiempo. Como que depende de en qué seas independiente. Pero si eres independiente en un negocio, te demoráis un montón a realmente. O sea, para mí dije, esto es una estafa. Sí, estoy gastando muchísimo más tiempo ahora. Sí. No, sí, pero sí, a futuro podéis delegar cosas, pero tenéis que aprender el valor de las cosas para poder hacerlo bien, creo yo. O podéis orientar como yo quiero hacer mi pega, como yo quiero, como yo creo que es la mejor manera de atender a mis pacientes. Eso yo lo encuentro que es bacán. Yo puedo tratar a este paciente con los conocimientos que yo ya obtuve
y sácale el máximo provecho. No sé si esa es como para mí mi gran razón de por qué te independizarías. Pero es que yo creo que en un psicólogo eso pasa independiente. O sea, estás obligado a tener tu propio estilo terapéutico. La independencia va más por el lado de... Porque nadie va a estar contigo en esas 4 paredes, solo tú y tu paciente. Entonces, ya hay un estilo que es tuyo. Yo he escuchado muchos de gente, sin ir muy lejos en esto, pero de gente que dice que no le gusta trabajar en un centro porque le dicen, oye, las sesiones tienen que ser cada media hora, te tienen que Pero igual en esa media hora, tú vas a mostrar tu estilo terapéutico, vas a mostrar quién eres tú. Igual tienes que tú desarrollar tu propio formato. En la independencia, en el psicólogo, tiene más que ver con el encuadre, diría yo. Sí. Con lo que tú nos aportáis, porque... O sea, a mí de verdad que me cambió la vida con el cuadro. Yo amo, por favor úsenlo, le digo a todo el mundo, me encanta. Sí. Lo encuentro bacán. Y ¿sabes qué más? Y lo voy a aprovechar de decir. Yo creo que Encuadrado tiene mucho que ver contigo. Yo te conozco un poquito, primera vez que te veo en persona, por fin, pero tiene mucho que ver, yo creo que con tu propia marca, con tu sello, que tú estás involucrado, que a ti te gusta, esto que me has dicho varias veces, ¿no es cierto? Pucha, yo me meto y trato de escuchar quiénes son los terapeutas y a mí que me buscaste un montón. Entonces, yo creo que quién eres tú va a marcar lo que tú vas a crear. Y por lo menos para mí, es súper importante, si me voy a involucrar con algo que voy a interactuar todos los días y que necesito que sea una parte tan importante de mi trabajo, porque para mí es importante ver quién me lleva la contabilidad. O sea, de alguna manera, Encuadrado ya mi contabilidad, ordena a mis pacientes, interactúa con mis pacientes, tiene que tener una buena entrada. O sea, son muchas cosas las que hace Encuadrado y que me ayuda, que no es solamente apretar un botón, es cómo interactúa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver contigo, con cómo tú ves eso y cómo tú le impregnas tu estilo a tu propio emprendimiento. Claro. Y eso tiene que ver con ser independiente. Sí, ahí está. Bacán. Ya, Nicole, no te quito más tiempo. Te doy muchas gracias por esta entrevista. Lo pasé demasiado bacán. Fue genial. Y eso, yo creo que ya estamos en la hora de que te toque ir a atender. Sí, tengo que ir a ver un paciente. Pero gracias por la entrevista. Así que estés demasiado bien, que rico conocerte por fin.